5 maneras en que los ladrones de tumbas modernos perjudican a tu familia. Presentado por Gregory P. Hawkins, el abogado Todos los derechos reservados. Sin la preparación adecuada, los ladrones de tumbas modernos robarán a tu familia. Tiempo, dinero, elección, privacidad y paz. No paz mental, sino paz. En más de 33 años de preparar legalmente a miles de personas para la muerte y de luchar las batallas dentro y fuera de los tribunales de aquellos que no se prepararon, he visto casi todas las locuras en tragedia. El no prepararse puede traer consecuencias. La viuda que gastó $150,000 de los $450,000 de la herencia en honorarios de abogados y más de 2 años en la corte, enfrentándose a lo que ella pensaba que eran miembros de la familia amorosos. El planificador financiero que murió lentamente de cáncer, pero no se preparó, a pesar de que su profesión consistía en enseñar a otros a prepararse, dejó a su esposa desamparada. Un segundo matrimonio tuvo una batalla costosa de casi 1 año con su propia familia. Los clientes casi demasiados para contar que decidieron prepararse, pero esperaron demasiado y la tragedia golpeó. Una tragedia costosa, que consume tiempo y es contenciosa. La falta de planificación es la definición misma de los ladrones de tumbas modernos. Una planificación adecuada puede eliminar conflictos, grandes gastos y tiempo perdido. Tu legado no es tu dinero ni tus propiedades. Tu legado es tu familia y las dulces y tiernas conexiones que tienen. Protege ese legado. ¿Sabías que la mayoría, no algunos, sino la mayoría de las personas en este país no planifican en absoluto? Más de la mitad. Algunos estudios dicen que hasta el 69% de las personas no planifican adecuadamente para lo inevitable. Esto es lo que sucede si no planificas adecuadamente. En muchos estados, la legislatura estatal ha aprobado leyes para ayudar a amortiguar el dolor de sus ciudadanos que no planificaron. Estos estados han creado un sistema de 2 vías para la legalización de testamentos: legalización informal y legalización formal. La legalización formal requiere litigio y es muy costosa, conflictiva y consume mucho tiempo. La legalización informal es el colchón, la ayuda que las legislaturas estatales han creado. Con la legalización informal, pasas un mínimo de 6 meses en un proceso judicial. La mayoría encuentra necesario contar con la ayuda de un abogado, pero la tarifa será de solo unos $3,000 en comparación con las decenas de miles necesarias para la legalización formal. Puedes ver el colchón además del tiempo y el gasto menor. La legalización informal es pública y, por su propio proceso, invita al conflicto. Si hay una pregunta, un problema o un asunto que debe ser resuelto por el juez, el proceso de legalización informal se cambiará a legalización formal, y entonces te enfrentarás a la batalla de tiempo, dinero y contención. ¿Quién debe pasar por el proceso de legalización? Si mueres con o sin testamento y posees bienes inmuebles y no has hecho otra planificación, tendrás que pasar por el proceso de legalización. Aquí hay algo que muchas personas no saben. Si se utiliza un testamento, debe pasar por el proceso de legalización. No hay ningún testamento que no tenga que pasar por este proceso. Cada testamento debe ser legalizado. Si un testamento no pasa por el proceso de legalización, no tiene ninguna fuerza o efecto legal, ninguno. Ahora, puede que estés pensando, mi tía tenía un testamento y no fuimos a la legalización. Ocurrió una de 2 cosas. Una, en realidad sí fuiste a la legalización y no lo sabías. O 2, no usaste el testamento. Legalmente, un testamento no puede ser utilizado sin la legalización. Un testamento no tiene fuerza ni efecto legal sin la legalización. Y si eres uno de más del 50% de este país que no ha hecho nada para prepararse y posees bienes inmuebles, incluyendo tu casa, se requiere la legalización para transferir el título de esa propiedad a la siguiente generación. Pero aquí está el truco. Si no hiciste nada para prepararte, entonces al morir, no tienes opciones. No puedes elegir quién estará a cargo de tu patrimonio, y no puedes elegir cómo se distribuirá o dividirá tu patrimonio. Si tienes alguna circunstancia especial con tu familia, no importa, no tienes opciones. Al no prepararte, has hecho una invitación directa a los saqueadores modernos para que dañen a tu familia. ¿Cuál es la mejor manera de pasar tu patrimonio a la próxima generación? ¿Cuál es la manera más flexible de pasar tu patrimonio a la próxima generación? ¿Cuál es la manera más eficiente de pasar tu patrimonio a la próxima generación? ¿Cuál es la forma menos costosa de pasar tu patrimonio a la próxima generación? Es el plan patrimonial centrado en un fideicomiso revocable en vida. Nunca he conocido a un abogado, un planificador financiero, un contador u otro profesional con experiencia en este tema de prepararse legalmente para la muerte que no estuviera 100% de acuerdo en que el plan patrimonial centrado en un fideicomiso es el mejor y más flexible. La manera más eficiente y menos costosa de prepararse legalmente para la muerte. ¿Qué es el plan patrimonial centrado en un fideicomiso revocable en vida?
ya sea que vivas en Delaware, Florida, Nebraska, California, Montana, Texas, Hawái o en cualquier parte del país. El plan patrimonial centrado en un fideicomiso consta de 6 documentos: el fideicomiso, el testamento de transferencia, el poder notarial duradero, la directiva de atención médica, el testamento vital y la escritura de tu propiedad inmobiliaria. ¿Qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es un contrato reconocido y efectivo en los 50 estados y a nivel internacional. La persona que establece el fideicomiso se llama fideicomitente, a veces referido como el otorgante. El IRS se refiere a él o ella como el concedente. La otra parte del contrato de fideicomiso es el fiduciario. Es el fiduciario quien administra el fideicomiso siguiendo los términos del mismo. ¿Por qué el fideicomiso no tiene que pasar por el proceso de legalización cuando se utiliza un fideicomiso para prepararse para la muerte? El otorgante, el fideicomitente, el donante del fideicomiso y el fideicomisario inicial suelen ser la misma persona. Cuando esa persona muere, el fideicomiso deja de ser revocable y se convierte en irrevocable, y un nuevo fideicomisario, la persona que administra el fideicomiso, asume la posición de fideicomisario según los términos del contrato del fideicomiso. El nuevo o sucesor del fideicomisario ahora sigue los términos del fideicomiso y distribuye los activos del fideicomiso a los beneficiarios o a los herederos del fallecido. Según la ley, el fideicomiso se considera una persona, una entidad legal, pero el fideicomiso no muere. Así que no hay proceso de sucesión. No hay un proceso legal que consuma tiempo. No hay un proceso público. Y si el fideicomiso está hábilmente, con destreza y bien redactado, no hay impuestos. No hay disputas ni gastos para distribuir la herencia y cerrar el fideicomiso. Es flexible, eficiente, muy económico y la mejor manera de prepararse legalmente para la muerte. Ahora, hay un aspecto crítico, vital y sumamente importante en la preparación del fideicomiso. Permítanme ilustrar con una historia. Mi nieta, Lily, me invitó al garaje para ver la pintura que había creado. Tenía 7 años. Miré la pintura y, como todos los abuelos, me sentí encantado por sus esfuerzos, pero también no podía realmente decir qué había pintado. Era un poco un desastre. A unos 3 metros de distancia, entre los escombros normales del garaje, había una impresión de un Monet muy bonito. Podría haber sido un Van Gogh, pero me impresionó su belleza, su uso del color, su vitalidad. Me acerqué y lo observé de cerca. Incluso las pinceladas me cautivaron. Miré de nuevo el de Lily y luego el Monet, y por supuesto pude ver la diferencia, pero Lily no podía. Lo mismo ocurre con el fideicomiso. Solo porque Lily llama a su pintura arte, no significa que lo sea. De la misma manera, solo porque un documento se llame fideicomiso, no significa que sea una preparación legal adecuada que evitará impuestos, disputas, gastos, etc. El valor de un fideicomiso está en sus palabras. Debe ser hábilmente, artísticamente redactado por un abogado experimentado que, gracias a esa experiencia, haya refinado sus términos. En el mismo crisol del conflicto y el paso de muchos clientes, hay fideicomisos Lily y hay fideicomisos Monet. La única manera de evitar problemas y evitar a los modernos ladrones de tumbas es utilizando un fideicomiso Monet. Permítanme compartir con ustedes un par de ideas que ilustran la diferencia entre un fideicomiso Monet y un fideicomiso Lily. El fideicomiso debe ser integral. Integral significa que debe ocuparse del futuro sin saber cómo será. Un ejemplo, la mayoría de las personas no tienen herederos con una discapacidad que reciban asistencia del gobierno. Pero, ¿qué pasa con el futuro? Un accidente, una enfermedad. Uno o más de sus herederos pueden encontrarse recibiendo asistencia del gobierno. Como el ingreso de seguridad suplementario o Medicaid, ese heredero puede estar limitado en la cantidad de dinero que puede recibir, incluyendo una herencia. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas, incluyendo muchos abogados, no saben. En los años 90, el Congreso aprobó muchas leyes que benefician a las personas con discapacidades. Una de esas leyes permite dejar una herencia a un heredero con una discapacidad, conocida o desconocida, sin afectar su asistencia gubernamental. Pero el vehículo en el que debes dejar la herencia se llama un fideicomiso de necesidades suplementarias o un fideicomiso de necesidades especiales. La mayoría, y me refiero a la gran mayoría de los fideicomisos, no aprovechan esta ley que beneficia a las personas con discapacidades. Un fideicomiso Monet es otro ejemplo de un fideicomiso integral. ¿Qué se debe hacer con un heredero conflictivo o un heredero falso? Más del 70% de los miles de fideicomisos que he revisado ni siquiera tienen una cláusula básica de no impugnación. Pero incluso si tuvieran una cláusula básica de no impugnación, solo te permite ganar al final del conflicto. Una cláusula de no impugnación redactada por Monet te permitirá detener el conflicto antes de que siquiera comience. Probablemente hay 2 docenas de términos escritos en un fideicomiso bien redactado. Un fideicomiso redactado por Monet, que se ocupa del futuro sin saber qué depara el futuro, está escrito en un fideicomiso integral. Un fideicomiso Monet será administrativamente sencillo.
Será fácil para la persona que lo establece y para quienes lo administren tras su fallecimiento. No requerirá la necesidad de un abogado para administrarlo, ni antes ni después de la muerte. Será fácil para tu familia. Un fideicomiso Monet será rentable. Será económico de establecer y gratuito o casi gratuito de administrar tras la muerte. El fideicomiso es la parte más importante del plan patrimonial del Centro de Fideicomisos. Debe ser cuidadosamente, hábilmente y artísticamente redactado por un abogado con mucha experiencia en el ámbito de la preparación legal para la muerte. Esta no es una tarea para un novato o para un abogado cuyo enfoque principal no sea esta área del derecho. Aunque el fideicomiso es el más importante de los 6 documentos que componen el plan patrimonial del Centro de Fideicomisos, el testamento de vertido es el menos importante. El único propósito del testamento de vertido es como precaución. Existe solo para ser utilizado si un activo queda fuera del control del fideicomiso. Por ejemplo, compras una nueva parcela de bienes raíces, pero olvidas transferirla al fideicomiso y mueres. Ahora esa parcela debe ser transferida al fideicomiso. Es el testamento de vertido el que se utilizará a través del proceso de sucesión para hacer la transferencia. Recuerda, se pretende que el testamento de vertido nunca se use. Es solo una precaución. ¿Qué es un poder notarial duradero? Un poder notarial es un documento en el que designas a alguien para que actúe en tu nombre. Si es duradero, esa persona continúa actuando por ti, incluso si pierdes la capacidad de tomar tus propias decisiones. Los poderes notariales duraderos son documentos legales poderosos y pueden ser muy útiles, especialmente cuando forman parte de un plan patrimonial centrado en un fideicomiso. Los poderes notariales duraderos son efectivos en los 50 estados por ley estatutaria mientras está vivo. Este documento puede ser el más práctico de los 6 documentos. Es muy útil, incluso esencial, si llegas a quedar mentalmente incapacitado. ¿Qué es una directiva de atención médica? Una directiva de atención médica te permite designar a alguien para que tome decisiones médicas por ti. Si no puedes comunicarte, una directiva de atención médica bien redactada evitará demoras y disputas en ese momento. No quieres demoras ni disputas. ¿Qué es un testamento vital? Este es probablemente el documento que aparece con más frecuencia en las noticias. El testamento vital puede instruir a los médicos a detener el soporte vital que te mantiene vivo de manera artificial. Si tu condición es terminal, traslada la carga de la decisión de los proveedores de salud a ti. Puedes tomar esta decisión por ti mismo de antemano para el futuro. O puedes nombrar a alguien en quien confíes para que tome esa decisión en ese momento. Este maravilloso documento legal puede ahorrar un gran estrés emocional a tu familia, así como recursos incalculables. ¿Por qué se incluye la escritura como uno de los 6 documentos del plan patrimonial del Centro de Fideicomisos? Toda propiedad inmobiliaria debe ser transferida al fideicomiso mediante escrituras redactadas adecuadamente. Existen muchos tipos de escrituras: escrituras de garantía especial, escrituras del otorgante, escrituras de renuncia y otras. Cada escritura tiene diferentes requisitos y consecuencias. Los abogados de fideicomisos a menudo utilizan la escritura de renuncia rápida como la escritura preferida para transferir su propiedad inmobiliaria al fideicomiso. La escritura de renuncia rápida, en muchas circunstancias, es más flexible y le permite evitar problemas. El último tema en esta breve discusión es lo que yo llamo el problema del camión de mudanzas Mayflower. Esto es simple. Es la idea de que no tenemos ni idea de cuándo moriremos. Una persona cada 4 minutos fallece inesperadamente, no por enfermedad o edad, sino de manera inesperada. La preparación legal adecuada está disponible, es asequible, y para la mayoría de nosotros es absolutamente necesaria y sensata. Gracias por ver nuestra presentación: 5 maneras en que los ladrones de tumbas modernos perjudican a su familia. Gregory P. Hawkins es un abogado cuya práctica se centra exclusivamente en la planificación patrimonial basada en fideicomisos. Es un abogado reconocido a nivel nacional que ha sido acreditado como experto en planificación patrimonial con décadas de experiencia. Sus clientes incluyen jueces, abogados, contadores, planificadores financieros, agentes de seguros y miles de otros. Los artículos de Greg Hawkins han sido publicados en más de 40 revistas y ha escrito 7 libros. 3 sobre planificación patrimonial centrada en fideicomisos, dirigidos exclusivamente a abogados, y 3 sobre ética pública, social y privada. Para programar una cita con Greg, por favor llámenos al 801-988-5929.